Qué bueno es estar esta mañana en la casa de Dios. Estaba viendo los niños. Yo no puedo pasar desapercibido ante la cara de un niño. Ellos no son la iglesia del futuro, ellos son la iglesia ya. Son mucho más que eso. Las mujeres que acompañaban a Cristo en sus caminatas, se les ocurrió un día algo que solamente se le puede ocurrir a una mujer. Porque las mujeres tienen, como son más inteligentes que los hombres, tienen unas sensaciones de la vida que un hombre no puede tener. Y por eso a las mujeres se les ocurrió algo que ni a Cristo se le ocurrió, presentarle a Cristo a los niños para que los bendiese. Cristo nunca dijo que hicieran eso, pero las mujeres inventaron eso. Y traían los niños a Jesús. Por eso cuando vi a estos niños esta mañana aquí, esta plataforma llena de niños, dije, wow, Señor, qué tremendo futuro tiene la iglesia. Pero cada niño de eso que está allí es un reto. Y tenemos que trabajar con ellos, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Bueno, los discípulos no entendían eso. Y como buenos adultos machistas, le dijeron a las mujeres, por favor, dejen tranquilo al Señor, llévense esos muchachos, estorban, hacen bulla, molestan. El Señor tiene cosas más importantes que hacer, por favor. Y saben, hermanos, es la única vez que la Biblia dice que Cristo se indignó. Cuando los líderes que estaban a su lado no pudieron entender lo que significaba un niño para el corazón de Cristo. Y les dijo, no se los impida entrar. No impidan que esos niños se acerquen, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Y debo decir que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Así que tienen un trabajo serio ustedes, hermanos, aquí. El Señor ya les mandó los niños, pero ellos no se educan solos. Hay que trabajar con ellos, hay que orar por ellos y hay que modelar para ellos. Bueno, yo le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar en esta mañana, en esta hermosa congregación. El año pasado, cuando vine el año pasado y veo ahora y dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, han pasado muchas cosas y lo más importante es que la presencia de Dios está aquí y que Dios les ha bendecido y les seguirá bendiciendo, pero esto es solo el comienzo del comienzo. Dios los va a seguir bendiciendo en la medida que ustedes permanezcan humildes y dándole la gloria solamente al Señor. Gracias al pastor Rodolfo y a su esposa por la amable invitación y gracias por compartir con el pastor de Maracaibo. Un honroso privilegio, pastor, estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en su presencia. Tengamos una palabra de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Al reunirnos esta mañana en este santuario, te adoramos y te damos gracias porque tú eres el dueño de la gloria. Y te pedimos que nos bendigas con la administración de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Así comienza el capítulo 13 del libro de los Jueces, un libro muy poco estudiado y que debe llamarnos a reflexión. Un libro que recoge un silencio moral
después de la desaparición de Samuel, de Moisés y de Josué. Han desaparecido los grandes líderes que Dios levantó para dirigir a la nación, y ahora en este proceso de unos 450 años es un periodo de silencio, un periodo oscuro, un periodo triste, un periodo donde hubo una guerra civil y una apostasía, lo que nos demuestra que el pueblo de Dios necesita dirección. Y cuando el pueblo de Dios no tiene dirección, entonces se desparrama como oveja sin pastor. Vamos a hablar en esta mañana de un personaje importante que surge en el libro de los jueces. Estoy hablando de Sansón. No hemos hablado mucho de Sansón en la iglesia. No parece ser un personaje para estudiarlo. Sansón no es el apóstol Pablo, ni es Abraham, ni es David. Sansón es Sansón. Sin embargo, es importante lo que Dios hace con este hombre, cómo lo marca antes de traerlo al mundo y cómo responde Sansón ante eso. Por eso, el tema de esta mañana es: ¿dónde está nuestra fuerza para vencer la tentación? ¿De dónde nos agarramos los cristianos cuando el enemigo nos invita a pecar? El ministerio de Sansón es un ministerio único en la palabra de Dios. Sansón, cuando leemos la historia en el libro de Jueces, es una historia agradable, que la leemos en 4 capítulos, y no nos damos cuenta cuando terminamos que han pasado 20 años en la vida de un hombre. Yo tengo un recuerdo de Sansón cuando era un niño en la escuela dominical. Nos pintaban a Sansón, nos los pegaban en las pizarras. Un hombre grande, con el pelo largo, con cuerpo de luchador. Una mezcla de Tarzán con Robin Hood. Y eso se le queda pendiente a la mente de un niño por el aspecto anecdótico. Sansón es el hombre que pelea para acabar con los enemigos de Israel. A Sansón nunca lo vamos a ver orando por los enfermos, sino enfermando a los sanos. Y ese fue el ministerio que Dios le dio. Y posiblemente a usted no le guste eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque Dios es soberano y Él escoge a los hombres como Él quiere y para lo que Él quiere. Y escogió a Sansón en un momento crítico de la historia de Israel. En un momento de silencio moral, en un momento cuando el pueblo se había apartado, Dios escoge a este hombre. Y no lo escoge de una manera normal, sino de una manera muy anormal. Dice la Biblia que a esta mujer, a la madre de Sansón, no nos dice su nombre, escuchen bien, se le apareció nada más y nada menos que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es un ángel. El ángel de Jehová es una expresión que los teólogos llaman una teofanía, una representación de la divinidad. Las veces que aparece la expresión el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no es otra cosa que una representación corpórea de la divinidad. Es decir, Dios se presenta en persona a anunciarle a la madre de Sansón que Sansón va a nacer. Y eso nos dice algo muy serio de los planes que Dios tenía con este muchacho. He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ahora miren este otro detalle. El primer detalle es que es el ángel de Jehová quien lo anuncia. El segundo detalle es que Dios lo marca con una característica que tenía que diferenciarlo del resto de las personas, que es la pureza, la integridad, a través del voto del nazariato.
El voto del nazareato era un voto voluntario que hacían los judíos, hombres y mujeres, por semanas, días, meses, años o por toda la vida. Un voto a partir del cual el hombre tenía que guardarse mucho más que el judío promedio con relación a la santidad. Y cuando terminaba el tiempo del voto, pagaban ofrendas votivas, dejaban crecer el pelo durante todo el tiempo, se cortaban el pelo y lo quemaban en el altar. El caso de Sansón es distinto. No es que Sansón decide hacer un voto, es que Dios decide que él va a ser nazareo. Es decir, lo va a marcar con la santidad antes de nacer y va a ser nazareo durante toda su vida. Es decir, tiene que tener un estándar de consagración y de santidad superior al promedio por voluntad de Dios antes de nacer. Y número 3, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bien claro. Número 1, el ángel de Jehová lo anuncia. Número 2, el ángel de Jehová lo marca con la santidad. Y número 3, el ángel de Jehová dice con absoluta especificidad cuál ha de ser su ministerio. Sansón no va a tener el problema que tienen algunas personas hoy en la iglesia, que tienen 20 años en el evangelio y no saben cuál es su ministerio. Antes de nacer, Dios le había dicho que él iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, Dios levantó a Sansón como un liberador político de la nación. Y la manera como iba a liberar a Israel era de una manera física. El Espíritu de Jehová venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, se convertía en una máquina colosal para destruir a los enemigos de Israel. Bueno, cualquiera se puede equivocar con eso y decir, bueno, si el ministerio mío es caerle golpes a la gente, eso es muy fácil. No hay ni siquiera que orar para caerle golpes a la gente. El problema no es ese. El problema es que es un ministerio que Dios dio, que Dios marcó, que Dios lo escogió. En medio de una crisis recurrente de pecado y de perdón que envolvió a Israel, clamaron al Señor y el Señor les mandó a Sansón. Ahora, hay una pregunta que hace el padre de Sansón, porque él no estaba allí cuando el ángel de Jehová vino. Manoa, el papá, pide que el ángel regrese y el ángel regresa, el ángel de Jehová, y miren la pregunta que le hace el padre. Cuando tus palabras se cumplan, pues sí, cuando el niño nazca, escuchen, porque es una pregunta muy seria, es una pregunta muy profunda, y es una pregunta que forma parte de la reflexión de esta mañana. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Escuchó eso? Es decir, el papá dice, este muchacho es un fenómeno. De acuerdo a todo lo que el ángel ha dicho, este es un muchacho espectacular, de manera que tenemos que tener instrucciones para levantarlo, para criarlo. ¿Cómo ha de ser la manera de vivir? Y me encanta esta expresión, porque la santidad es eso, una manera de vivir. Saben, hermanos, yo estoy en la iglesia desde el año 54 y he visto muchas cosas. Tengo 65 años para que no estén sacando cuenta, ¿no? Ya vi que estaban calculando ahí. Y saben, una de las cosas que más me preocupa en la iglesia, que me cuesta ver la relación obligada que tiene que haber entre la condición de ser cristiano, que tiene que producirse en la vida de un individuo cristiano. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo tengo problema con eso porque veo mucha carencia de eso en la gente. Hay gente en la iglesia que cuando nos hace una promesa tenemos que buscar un notario.